presenta al doctor Pablo Moctezuma Barragán, desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Peña quiere cambiar la Constitución. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a platicar y reflexionar sobre esta reforma energética que tiene un nombre muy elegante, pero en realidad es un vil robo. Es un vil robo porque, en primer lugar, hay que tener claro que Pemex es la empresa que más gana en México. El año pasado ganó en ventas 1 billón, o sea 1 millón de millones, 634,000 millones de pesos, de los que ganancias fueron 905,000 millones de pesos. O sea, Pemex es la empresa con mucho que genera mayores ganancias. Además, en la televisión, los comentaristas en la radio nos dicen puras mentiras, dicen que no es eficiente, y es todo lo contrario. Pemex es una de las empresas más eficientes del mundo. A pesar del robadero, de la corrupción, de Carlos Romero de Champs, de su hija, de su hijo y de toda esa bola de ratas, a pesar de los pesares, Pemex es más eficiente que Petrobras, que Chevron, que British Petroleum, que Statoil o que la Shell. Entonces, realmente lo que quieren hacer esta gente, llevándose la renta petrolera, llevándose las utilidades de Pemex, pues es un verdadero robo. Anualmente promedio Pemex gana 75,000 millones de dólares. Vende 100,000 millones promedio y gana 75,000 millones de dólares. Nada más para que vean lo que significa esta cantidad. Hace unos años, hace 8 años, se juntaron en la ONU para ver cómo sacaban de la pobreza al mundo y a todas las regiones de extrema pobreza. Entonces, para sacar al mundo de la pobreza, sacaron un programa de 50,000 millones de dólares a 15 años. O sea, entre todos los países tenían que juntar 50,000 millones de dólares a 15 años para sacar al mundo de la pobreza. Bueno, pues Pemex gana cada año 75,000 millones de dólares. Es toda la lana del mundo. Por eso andan como sopilotes las compañías extranjeras queriéndose meter a Pemex y llevarse las utilidades. Dice Peña que no va a privatizar. Y bueno, tiene que decirlo porque el 80% de los mexicanos estamos en contra de la privatización. Pero dice Peña, no voy a privatizar, pero vamos a admitir capital privado en la exploración, la perforación, la extracción, la distribución, la refinación y la petroquímica. Pero no vamos a privatizar. Es como si yo les digo, no me voy a casar, pero los invito a mi matrimonio el sábado. La cena nupcial va a ser a las 8 de la noche en el salón tal, y el domingo me voy de luna de miel a Acapulco. Pero no me voy a casar. Así está esta gente que de verdad quieren vernos la cara de pendejos. No quieren privatizar, pero las reformas que propone Peña son para abrir al capital privado. Dicen que hay que abrir Pemex y que hay que modernizar y que nos lo hacen ver muy bonito, ¿no? Pero hay cosas que no se dejan abiertas. Pemex y todo lo que tiene que ver con energéticos, como la Comisión Federal de Electricidad, según la Constitución, los sectores energéticos son exclusivos de la nación y solamente deben y pueden ser explotados por la nación. Así está la Constitución en su artículo 27 y 28. Y eso es lo que quiere cambiar Peña, quiere cambiar la Constitución para abrir. ¿Por qué la Constitución dice que esos sectores son exclusivos? Bueno, porque los energéticos son la base de la economía, son los cimientos de una economía. Toda economía se basa en los energéticos, que son lo que mueve todo. La luz, el gas, la gasolina, el diésel, son lo que mueven toda la economía. Imagínense que un día se fuera la luz y no tuviéramos gas, gasolina, diésel, petróleo.
todo quedaría paralizado. Entonces, por eso mismo, los energéticos son, por seguridad, deben de ser manejados y controlados por la nación. Hay cosas que no se abren ni se sueltan. Por ejemplo, no vas a andar repartiendo las llaves de tu casa. Las llaves de tu casa las guardas tú. No se vienen aquí a la universidad y dejan abierta su casa, puertas y ventanas, pues porque lo roban. Hay cosas que hay que mantener bien resguardadas. O el que tiene un coche, pues no va a andar repartiendo las llaves de su coche. Entonces, por seguridad, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad deben de ser de la nación. Pero Peña Nieto y Calderón y todos estos gobiernos del PRIAN lo que quieren es que las grandes compañías extranjeras entren a llevarse las grandes utilidades de estas dos empresas, porque después de Pemex, la segunda empresa que más gana es la Comisión Federal de Electricidad. Y también la quieren privatizar. Son ganancias fabulosas. Si juntamos todas las ganancias de American Móvil, de Walmart, de FEMSA, de Cemex y del Grupo Alfa, todas esas grandes corporativos privados juntos no ganan lo que gana Pemex. Es una empresa muy rentable. Por otro lado, sabemos que las compañías extranjeras aquí en México, cuando se han metido las compañías petroleras, pues ya que se meten hasta la cocina y se sienten dueños de la casa. Acuérdense que hace 100 años Francisco Madero murió asesinado. ¿Y por qué? Pues porque se le ocurrió meterles un impuesto a las compañías petroleras extranjeras, porque el vendepatrias de Porfirio Díaz era, hagan de cuenta, un Peña Nieto cualquiera, nada más que con bigotes y sin copete, pero eran Porfirio Díaz, Santana, Peña Nieto, Salinas de Gortari, pues los caracteriza un rasgo común, y es que son vendepatrias, trabajan para el extranjero, para las grandes compañías extranjeras. Igual, Porfirio Díaz no le cobraba a las grandes compañías extranjeras y recargaba de impuestos al pueblo, que es lo mismo que quiere hacer Peña. Peña nos quiere aumentar el IVA y nos quiere meter el IVA en medicinas y en alimentos. Y fíjense, a Pemex le quita más del 70% de impuestos. A nosotros, si ustedes se meten a trabajar y se dan de alta en Hacienda, les quitan más del 30% de impuestos sobre la renta. ¿Y saben cuánto les quita a Walmart, a la Coca-Cola, a todas esas empresas? Les quita de impuestos el 2 o 3%. Y a Pemex el 70%. Y luego dicen que Pemex está quebrada. Pues le quitan todo el dinero. El 2 o el 3% es lo que le cobran a estas empresas. Y luego, para colmo, se los devuelven. Porque las empresas meten papeles de devolución del IVA y tal. Por ejemplo, a Televisa le acaban de devolver 3,000 millones de pesos. Entonces, lo poquito que pagan de impuestos, luego se los devuelven. Por eso Televisa quiere tanto a Peña y a Calderón y a toda esa bola, pues porque son sus peleles, son sus gatos, al igual que lo era Porfirio Díaz en aquella época. Entonces tenemos con que las grandes empresas no solo abusan, sino que ahora también quieren apropiarse de los bienes públicos. De hecho, con las privatizaciones, pues ya se han ido agandallando todo, ¿no? Los teléfonos, los bancos, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, todo lo han privatizado. Y ya ahorita, a 30 años después de privatizaciones, podemos darnos cuenta que son un robo y un fracaso. Porque por todas estas privatizaciones, el gobierno ha obtenido como 30,000 millones de dólares, pero luego en rescatar a todas estas empresas que luego quiebran, porque son bien ratas, han pagado 90,000 millones de dólares, o sea, el triple. Tenemos el caso de los bancos. Los bancos los privatizaron y luego que quebraron. ¿Y por qué quebraron? Porque entre ellos toda la cúpula, todos los mafiosos, Cedillo, Salinas, Fox, los grandes empresarios, Azcárraga, Slim, todos ellos
se prestaron entre sí y luego nadie pagó y entonces quebraron los bancos. ¿Y quién está rescatando a los bancos? Pues nosotros. Y ya les dimos más de 1 billón de pesos de rescate a los bancos, pero año con año estamos dándole 60,000 millones de pesos a los bancos de rescate, que son extranjeros, españoles, gringos, canadienses, pero los estamos rescatando. Si uno de ustedes pone un negocito y quiebra, pues nadie va a venir a rescatarlo. Pero en cambio a los bancos extranjeros año con año les damos 60,000 millones de pesos. Las carreteras las privatizaron, luego quebraron, las rescataron, les metieron 160,000 millones de pesos. Y luego las volvieron a privatizar. Los ingenios azucareros los privatizaron, quebraron, los rescataron con 45,000 millones de pesos y ahora ya los están volviendo a privatizar. Entonces un pinche robo descarado de una mafia que cuando vende, cuando compra barato, y cuando vende caro. Por ejemplo, teléfonos se lo regaló Carlos Slim a su tocayo, que bueno, todo México dice que es su prestanombre, el otro Carlos Slim. Teléfonos de México, que valía como 30,000 millones de dólares, se lo vendió en 8. Pero además le prestó el dinero Salinas, y Teléfonos gana cada año 4,500. O sea que en 2 años ya había pagado Teléfonos. Y fíjense ahí en Teléfonos la inversión que había. O sea, 60 años invertidos en cables, en instalaciones. O sea, era una inversión inmensa y Salinas se la vendió a su compadre, ¿no? Que bueno, pues es su prestanombre. Sí, claro, así cualquiera de nosotros se vuelve el hombre o la mujer más rica del mundo si le regalan una empresa de esa forma, ¿no? Entonces las privatizaciones han sido todo un fracaso en todas las áreas. Vean cómo está Mexicana, porque también privatizaron las aerolíneas. Mexicana cubría todo el territorio nacional y con buenas tarifas, pero la privatizaron y quebró. Entonces la rescataron, la sanearon y la volvieron a privatizar y volvió a quebrar y la volvieron a rescatar y la volvieron a sanear y la volvieron a privatizar y ahora ya volvió a quebrar, pero se les hizo mejor negocio a Calderón y compañía bloquear, no permitir que se reinstale Mexicana y agandallarse todas las rutas de Mexicana, crear nuevas empresas de aviación donde entraron Calderón y toda la bola de ratas, apoderarse de la aviación, y lo peor es que gran parte del capital es extranjero. Entonces las privatizaciones son un gran fracaso, pero ahora quieren privatizar a Pemex, que es la joya de la corona, y el pretexto es que no hay dinero. Dicen que no hay dinero, pero en un año metieron en las reservas del Banco de México 25,000 millones de dólares. Dicen que no hay dinero, pero el año pasado le devolvieron 1 billón a los empresarios. Dicen que no hay dinero, pero a los trabajadores con las Afores les han quitado 2 billones de pesos que están en CETES, que los maneja el gobierno y que con eso podría invertirlos en Pemex. Entonces eso de que no hay dinero es una vil mentira. El año pasado, en abril, le regalaron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo 18,400 millones de dólares, que es que para ayudar a rescatar a Europa. Y a nosotros, ¿quién chingados nos rescata? Pero sí tuvieron ese dinero para rescatar a Europa. Dicen que no hay dinero, pero Calderón le metió a Repsol a través de Pemex 21,000 a los españoles, a la española esa que andaba por ahí. A esta española, a ver, párate por favor. El año le dieron 21,000 millones por parte de Pemex y 15,000 millones de dólares por parte de Comisión Federal de Electricidad. 36,000 millones de dólares a una empresa española, Repsol, les dio el gobierno de Calderón, y dicen que no hay dinero. La verdad es que son unos cínicos, descarados, ratas, mentirosos, que lo único que hacen es fortalecer a los más ricos, a las grandes corporaciones, y cada vez cargarnos más la mano al pueblo, porque lo que quieren hacer es subir el IVA, subirnos los impuestos y meterlo a alimentos y a medicinas. Es mentira que no hay dinero. Sí hay dinero.
además podría haber mucho más dinero. Imagínense, cada año están comprando la mitad de la gasolina en lugar de producirla en México. México producía toda su gasolina hasta los 70. Con sus 6 refinerías, México era 100% autosuficiente en gasolina. Pero desde que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llegaron a mandar aquí en la economía nacional, y esto fue en 1976, la política la dictan los gringos, y su política es de que aquí no fabriquemos la gasolina, que la compremos de Estados Unidos. Y de año con año estamos gastando 25,000 millones de dólares en gasolina y 5,000 millones de dólares en petroquímica que podemos producir aquí en México, pero que no le conviene al mal gobierno, que está vendido a los gringos, porque bueno, ellos también pues llevan su mochada, ¿no? Imagínense, lo mismo pasa con el gas. Calderón y Muriño le dieron un contrato a la Repsol para importar gas de España. Ahí está la Repsol y me puede confirmar este dato. Para importar gas de España, 19,000 millones de dólares. Pero España no tiene gas y lo trae de Perú. Mientras tanto, aquí en México, que sí tenemos gas, lo queman. Váyanse a Tula, váyanse a Salamanca, váyanse a las instalaciones. Están quemando el gas noche y día y prefieren mejor comprárselo a España. ¿Por qué? Pues imagínense, de los 19,000 millones, cuánto le tocó a Calderón y cuánto le tocó a Muriño, ¿no? Entonces, como vemos, estos gobernantes están metidos en grandes negocios con los extranjeros a nuestras costillas. Incluso desde mi punto de vista, por eso se murió Muriño, ¿no? Porque todos los contratos se los estaba dando España, y me puede aquí, tengo un testigo, y eso no les gustó a los gringos. Y ustedes saben que para la CIA bajar un avión pues es cosa fácil, ¿no? Entonces pues de pronto el láser jet de Muriño, que son aviones que no se caen, pues se cayó como un tabique, ¿no? Y a los 15 días empezaron a fluir los contratos para Estados Unidos. Porque lo que hay que decir es que aunque la Constitución prohíbe contratos y concesiones, los gobiernos de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón llevan años violando la Constitución, pisoteándola y dándole grandes contratos a empresas extranjeras, como la Halliburton, como la Chevron, como la Sulzberger, como la Repsol. En fin, todas estas empresas les han dado cientos de millones de pesos en contratos violando la Constitución. El 31 de enero explotó la torre de Pemex y volaron 3 pisos. Y bueno, dicen que fue una explosión por gas. Pero bueno, casualmente en esos pisos que volaron lo que había eran los archivos, donde están documentados todos estos contratos, tranzas y robos. Dicen que fue una explosión de gas. Siempre nos quieren ver la cara de pendejos como si no tuviéramos un dedo de frente. Pero en esos edificios no hay gas. Son 3 edificios donde había personal y archivos, oficinas, personal, archivos. La subestación eléctrica y la caldera está parte en una planta baja, lejos. ¿Dónde iba a haber esa acumulación de gas? Para volar 3 pisos y romper todos los vidrios hasta el 5.º nivel de los edificios aledaños. Dicen que no, que porque fue una acumulación de gas subterráneo, que porque ahí había ductos. Eso es mentira. En el Distrito Federal todas las delegaciones tienen atlas de riesgos y está muy definido dónde hay ductos, dónde puedes construir, dónde no. Y jamás de los jamases iban a construir encima de un ducto. Y ya como se descubrió todas estas, ahora inventaron, ya no sé qué otro invento, ¿no? Pero que ahí en el subsuelo se produjo el gas que se acumuló, hizo la explosión. Pero dicen que fue gas metano, pero el gas metano es más ligero que el aire y tiende a dispersarse rápidamente. Y para explotar tiene que concentrarse y ser sellado completamente. Ahí el sótano que explotó pues tiene entradas, tiene salidas, tiene fisuras.
no podía ya haberse dado esa acumulación de gas. Además, los trabajadores que estaban ahí subieron tan tranquilos a comer, estuvieron trabajando toda la mañana, comieron. Imagínense, si hubiera esa acumulación de gas como para esa explosión, pues hubiera dolido la cabeza, se hubieran desmayado, hubieran vomitado. No, estaban tan tranquilos, subieron, comieron, regresaron y en 10 segundos voló todo. Pues claro, porque fue un explosivo C4 Composite 4 que usan para demoler edificios, y eso fue lo que explotó, pero nos quieren hacer creer que fue un accidente. ¿Y por qué explotó ese edificio? Pues para borrar las huellas de tanto contrato, tanto fraude y tanto robo en Pemex. Así es que es muy claro que sí hay dinero. La otra es que dicen que los mexicanos somos pendejos, no somos capaces y no tenemos tecnología. Y esta es otra gran mentira. Si hay un pueblo que tiene experiencia en el petróleo, es el pueblo mexicano. Hace 100 años ya estaban explotando, 112 años los pozos ya estaban extrayendo petróleo en San Luis Potosí, en el Ébano. Desde 1863 empezaron a descubrirse y a comercializarse el petróleo en Tabasco. Desde 1887 se está refinando gasolina en México. Tenemos muchísima experiencia aquí en México como petroleros, pero dicen que tiene que llegar un extranjero, una compañía extranjera, a explotar nuestro petróleo. Esto es un absurdo. Lo mismo decían cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, pero bueno, ahí era otra cosa, porque la industria estaba en ruinas, porque las compañías extranjeras no habían invertido desde 1914 ni un quinto, por miedo a la revolución y a la constitución. Entonces la industria estaba en ruinas. Se llevaron a todos los técnicos, extranjeros y nacionales. Solo quedaron los peones y los obreros. Y además bloquearon a México y no nos vendían ni un pinche tornillo, totalmente bloqueados. Y en esas condiciones dijeron, pues va a venir Lázaro Cárdenas de rodillas a pedir que regresen las compañías extranjeras. ¿Y qué pasó? Que los peones, los obreros mexicanos, con esa gran creatividad que tenemos los mexicanos, levantaron la industria petrolera sin ningún apoyo externo. Y eso fue hace 75 años. Y hoy Pemex es una gran empresa. Es la quinta productora mundial de petróleo. Es la tercera en exportaciones a Estados Unidos. De todas las empresas que hay en el continente americano, incluyendo empresas gringas, canadienses y todas las empresas de América del Sur, Pemex ocupa el lugar 13. O sea, es una empresa chingona. Después de 75 años, pero Peña dice que no somos capaces y que tienen que venir los extranjeros con su tecnología para sacar nuestro petróleo. Cosa absurda, porque bueno, aunque si no tuviéramos tecnología, pues hay miles de jóvenes que pueden ir a estudiar y en 2 años capacitarse perfectamente. Los jóvenes mexicanos están saliendo muy buenos para la robótica, ganando siempre primeros lugares en concursos internacionales de robótica, que es precisamente lo que se necesita para explotar el petróleo en aguas profundas. ¿Por qué el gobierno de Peña no contrata a miles de jóvenes para que se capaciten y para que levanten la industria petrolera? Pues no lo hace porque es un vendepatrias que quiere darle las ganancias y los negocios a las empresas extranjeras. Es una gran falsedad que no tenemos tecnología. Todos los grandes descubrimientos, todos los yacimientos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, que se descubrieron en los 70, se descubrieron por ingenieros mexicanos. En los 80 Pemex le daba asesoría al extranjero, a Brasil, a Noruega, a Ecuador. Hemos sido expertos petroleros. El Instituto Mexicano del Petróleo ya estaba haciendo exploración a 300, 400 y 900 metros hasta 1999. La capacidad la tenemos. Desde hace 150 años, un mexicano, Manuel Gil Sáenz,
empezó a explotar y a comercializar el petróleo. Y los grandes descubrimientos petroleros, fíjense, México hace 100 años, en 1918-19, era la segunda potencia mundial en petróleo. O sea, hace 100 años. Y eso gracias a los pozos, por ejemplo, el de Cerro Azul, que descubrió un ingeniero mexicano, Ezequiel Ordóñez, y su cuadrilla de trabajadores. Y el primer pozo que se explotó, el de San Luis Potosí, el de Lébano, lo descubrió Ezequiel Ordóñez, mexicano. Entonces que no venga Peña a decirnos que los mexicanos no podemos y que tienen que llegar los extranjeros a decirnos cómo. Realmente es una burla de este mal gobierno. México tiene toda la capacidad para desarrollar su industria petrolera. Además, así lo dice la Constitución. Peña Nieto, después de que compró la presidencia con sus tarjetas de Soriana y Monex, etcétera, bueno, se paró y juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y con esta reforma energética está pisoteando la Constitución en uno de los artículos más importantes, como es el artículo 27 y 28. Y con su mayoría que tienen el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados, y sus gatos, como el PRD, que firmó el pacto anti-México, que bueno, le llaman pacto pro-México, pero ese pacto, si lo leemos punto por punto, lo único que hace es ver cómo hacerle ganar grandes ganancias a las corporaciones extranjeras. Y en el punto de petróleo lo que buscan es la privatización. Y el PRD firmó el pacto, y el PAN y demás. Y los demás partidos, el Verde, el PANAL, tienen mayoría en el Congreso y ya se disponen a cambiar la Constitución y ya se disponen a legalizar este crimen, este robo en contra nuestra. ¿Van a poder? ¡No! Eso depende de nosotros. Quien manda es el pueblo. El pueblo es soberano. Y si el pueblo se moviliza con energía, el pueblo puede hacer sentir su voz y imponer sus intereses. Es la hora de ponerle un hasta aquí a estos malos gobiernos del PRI y el PAN, a este mal gobierno de Peña Nieto, y ya parar este saqueo que lleva 30 años y que nos ha llevado a situaciones de miseria, de guerra, de violencia, de desempleo, donde cada año han tenido que emigrar 500,000 de mexicanos a Estados Unidos, y allá no les dan papeles. ¿Para qué? Para tratarlos como esclavos y explotarlos al máximo. Estos malos gobiernos que han entregado todas nuestras riquezas, por ejemplo el oro y la plata. México es el primer productor de plata del mundo desde hace 500 años, pero estos gobiernos ya le entregaron la cuarta parte del territorio nacional, 55 millones de hectáreas, a las mineras. Y tan solo en los gobiernos de Fox y de Calderón ya se llevaron más oro y más plata de México que todo lo que se llevaron los invasores españoles durante la colonia. Son chingaderas, es un saqueo descarado el que están haciendo estos malos gobiernos. Toda esa riqueza debe ser para México y para los mexicanos. México es un país rico y puede haber lo suficiente para que haya un desarrollo, para que todos ustedes tengan trabajo, para tener seguridad en el empleo, para tener buenos sueldos y tener un desarrollo y un bienestar para las familias. Sí se puede, siempre y cuando el pueblo imponga sus intereses. Hoy por hoy tenemos gobiernos que solo gobiernan para los más ricos, para las corporaciones extranjeras, y que están de espaldas a la nación. Para ustedes quieren que sean los modernos esclavos, y para México quieren que sea una nueva colonia de los gringos. Pero yo pregunto, ¿lo vamos a permitir? ¡No! Estamos convocando a una gran manifestación el 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en contra de la privatización del sector energético y en contra del aumento al IVA. En Morena hay una consigna que decimos, que repetimos, y es no, 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 no nos da la gana.
ser una colonia norteamericana. Sí, 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 sí nos da la gana ser una nación libre y soberana.